Muy buenas tardes, amigos y afiliados al Inter-American Institute for Democracy. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida a la presentación del documental Alta Verapaz, lugar de donde no es necesario emigrar. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y la institucionalidad. Los saludamos en nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director Ricardo Israel, don Manuel Aguilera, que es director de Hispano Post y fue el realizador del documental, Rodrigo Arenas, y desde Guatemala tenemos a Carmen María Torreviarte. Hoy cubriremos el siguiente programa: las palabras de introducción de Tomás Regalado, después la introducción al documental a cargo de Manuel Aguilera, y tendremos con comentarios de Rodrigo Arenas y de Carmen María Torreviarte. Las palabras de cierre estarán a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. El tema que hoy nos convoca es una historia de éxito en un continente y en un mundo envueltos de tinieblas económicas y políticas. Se trata de la conclusión de una sociedad exitosa entre el gobierno local y el sector empresarial de la ciudad de Alta Verapaz en Guatemala, para reactivar la economía local y generar empleos. En la medida que esos empleos crecen, decrece en la misma proporción la propensión a emigrar. Un mini modelo de lo que hubiera podido ser la iniciativa para las Américas de haberse concretado en una realidad. De manera que esta será una tarde educativa para todos, porque aquí aprenderemos lo que hay que hacer y los costos de no haber hecho lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Sin más, le pido a nuestro presidente, don Tomás Regalado, que inicie el acto. Don Tomás Regalado fue alcalde de Miami durante 2 periodos consecutivos, pero toda su vida ha sido un periodista que se ha dedicado, como los buenos periodistas, a transmitirnos la verdad de los hechos que ocurren. Bienvenido, don Tomás. Muchas gracias, Beatriz, y muy buenas tardes a los presentes, muy buenas tardes a todos aquellos que están conectados. Ante las crisis que tenemos aquí en los Estados Unidos, de Ucrania, de China, de la inflación, de la gasolina, a veces quedan crisis pospuestas, y esta crisis es importante. Estados Unidos enfrenta la crisis migratoria, que es la peor que ha tenido en muchas décadas, por no decir en toda su historia moderna. El problema es que no sabe cómo solucionarla. Esta semana, un vocero de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos dijo que en febrero de este año 156,000 migrantes cruzaron la frontera sur, y dijeron además que en 6,000 oportunidades los traficantes y los miembros de los carteles de las drogas han roto la cerca en varios puntos para por ahí poder introducir a migrantes. Lo que nos llega a considerar si efectivamente las cercas son un detente para este tipo de inmigración ya organizada. La frontera sur, sin embargo, no es el único problema, aunque, por cierto, los Estados Unidos y la administración, esta y la anterior, han creado una narrativa en la cual le dicen al mundo que el problema de la frontera sur es simple y únicamente por los países del Triángulo Norte.
que uno de ellos, por supuesto, es el que vamos a discutir hoy. Hay otra crisis silenciosa en el estrecho de la Florida, ya que por primera vez en décadas, más de una docena de pequeñas embarcaciones con cubanos han desembarcado en los cayos de la Florida. Esporádicamente, después de que el presidente Obama, antes de abandonar el cargo, eliminara la orden ejecutiva que se llamó pies secos y pies mojados, pues han capturado algunos en el estrecho de la Florida, han llegado algunos aquí y muchos de ellos califican. Pero esta vez ha sido sistemático. Además, al mismo tiempo, centenares, por no decir miles, de haitianos han llegado en embarcaciones y han desembarcado, curiosamente, en los mismos puntos por los cuales desembarcan los cubanos. Ahora sabemos que el régimen castrista ha permitido en las últimas semanas a embarcaciones repletas de haitianos que naveguen bordeando la costa cubana en las aguas territoriales de Cuba para evadir los guardacostas de los Estados Unidos. Mientras que las tropas guardafronteras miran al otro lado cuando los cubanos lanzan sus pequeñas embarcaciones. Entonces hay crisis migratorias de pueblos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que no se pueden evitar. Pero hay otras que sí se pudieran evitar, especialmente en los países del Triángulo Norte. Por eso nos dio mucha alegría cuando vamos a ver un documental que nos dice que sí se puede. El instituto se siente muy honrado, uniéndose al Nuevo Herald, al periódico República de Guatemala, en presentar esta hoja de ruta que permite a miles de hermanos vivir con dignidad y prosperidad en su país. Y agradecemos a Manuel Olivera, esto que nos ha ayudado a comprender lo que efectivamente se puede hacer. Y como decía Beatriz, se debía de haber hecho mucho antes, pero bueno, como dicen popularmente, mejor tarde que nunca, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Tomás. Le corresponde ahora el turno en derecho de palabra a Manuel Aguilera Cristóbal, director ejecutivo de Hispanpost, destacado e innovador periodista que se ha desempeñado en los principales medios de España y del mercado hispano de los Estados Unidos. Tal es el caso de Univisión, el Diario de las Américas, y más recientemente es columnista del Miami Herald. Manuel va a hacer una representación del documental. Bienvenido, Manuel. Quería empezar por agradecer al Instituto por acogernos en esta presentación del documental, a Carlos, a Tomás, a Beatrice, al resto de la directiva, por apoyarnos y por poder estar utilizando hoy la plataforma y su audiencia para mostrar esta realidad. También quería aprovechar para agradecer a Rodrigo Arenas, que ha venido desde Guatemala, es el CEO del medio República, que ha apostado por la producción de este tipo de historias, que espero que les guste a todos los que la vayan a ver hoy en este estreno. Y también quiero agradecer a una de las speakers del tramo final del evento, que es Carmen María Torreviarte, que bueno, nos ha facilitado la posibilidad de grabar en esa fábrica que luego verán en el documental de Calzado Cobán, que es la fábrica que da trabajo a casi 1000 personas y que hace un poco esa posibilidad de que esas 1000 personas, multiplicadas por sus familias, multiplicadas por los negocios que se ven favorecidos por esta fábrica, pueda haber un lugar de Guatemala en la que la gente por lo menos tiene opción antes de pensar migrar a Estados Unidos. Porque ya entrando un poco en materia sobre el documental, estamos acostumbrados a hablar de números, ¿no? Cuando hablamos de inmigración hablamos de números, hablamos de que se han entrado por la frontera sur 5.000, 10.000, 20.000, cuánta gente migra al día. En el documental hay un dato de
que a lo mejor hay 300 guatemaltecos al día que cruzan a Estados Unidos, pero nunca le ponemos rostro a esos números, ¿no? Nunca nos planteamos quién hay detrás de esos números, quiénes son esas personas de las que escuchamos que ha habido detenciones, o ha habido deportaciones, o ha habido... Entonces el privilegio ya un poco como making of, como productor de este documental, fue poder ir a San Cristóbal Verapaz, poder ir una semana a grabar, a conocer a la gente, a escucharles, a escuchar por qué migra una persona, si migra por capricho o no, que ahí se ve muy claramente que no, y conocer a personas, por ejemplo, como la que van a ver luego, que además me dio argumento para escribir un artículo en el Herald, que es el Isidro, ¿no? Que es un trabajador de la fábrica, ¿no? Uno de los capataces, ¿no? Una de las personas que está ahí liderando la producción de botas, que son unas botas y un calzado que son marcas americanas que se venden finalmente en los Estados Unidos. Y bueno, Isidro, como verán, a principios de los 2000 se planteó venir a Estados Unidos porque realmente estaba en esa situación por la que migran la mayoría de las personas, sea de Guatemala o sea de otro, pues realmente la migración económica en este caso pues no tenía un futuro, una esperanza, no tenía un horizonte para él y para su familia, y decidió venir a Estados Unidos, adelantó un dinero a un coyote y bueno, ese coyote le estafó, ¿no? Entonces bueno, la historia inspiradora de Isidro es que finalmente se quedó, fue contratado en la fábrica, empezó con un puesto bajito, pero fue subiendo, y a día de hoy pues estuvimos desayunando con él, el equipo de rodaje del documental, con su familia. Aparte de rodar, pues aprovechamos y nos invitaron, muy amables. Su esposa cocinó para todo el equipo, y bueno, nos decía, uno de mis sueños para migrar a Estados Unidos era tener una moto, ¿no? Llegar allí, que me fuera bien, un trabajo, una moto. Y nos decía orgulloso, pero ahora tengo 3, y es verdad que hicimos esa imagen y esa foto, y él había cumplido su sueño, había cumplido su expectativa de encontrar un trabajo, de alimentar a su familia y de tener una casita modesta pero muy apañada, con un cuarto para sus 3 hijos, y bueno, su hija iba a ir a la universidad, su hijo estaba a punto de entrar en la fábrica también a trabajar, y bueno, me parece que Isidro, o sea, que ojalá hubiera muchos Isidros en Guatemala y en otros países de Centroamérica, y es un fenómeno que lo podemos trasladar a otras partes del mundo y otros fenómenos migratorios. Y bueno, por eso me gustó esa semana, me gustó conocer a la gente y escuchar de primera mano que la gente no migra por capricho, sino que migra por necesidad política a veces. Tomás ha mencionado el tema Cuba, bueno, y a veces política y económica que se mezclan, y en este caso es más económica, pero al final la gente no migra por capricho, y eso es lo que vamos a ver. Entonces bueno, ahora es el momento en el que vamos a ver el documental, son 9 minutos, yo creo que se ve muy bien, y luego estoy disponible si tienen ustedes alguna pregunta que hacer o algún detalle que quieran saber de cómo ha sido este rodaje, pues estoy abierto a contestarlo. Y bueno, pues ya podemos verlo. Me retiro y vamos a ver el documental. Muchas gracias. Se acerca el momento más dorado en la historia del deporte guatemalteco, y un hombre nacido en Alta Verapaz, el hombre de San Cristóbal, Eric Bernabé Barrondo, hoy escribe el nombre de este país. Guatemala con medalla, ondea las banderas, Marco. Yo pienso que San Cristóbal es un municipio, además de ser lindo, bello, la gente de acá se caracteriza por ser trabajadora, luchadora. No de balde tenemos el único medallista olímpico acá en San Cristóbal, ¿verdad? Eso es una motivación bastante grande para nosotros. San Cristóbal se ha caracterizado por ser un municipio de mucho desarrollo. Tenemos calles asfaltadas, hay bancos, tenemos una despensa, un mercado grande, tenemos semáforos que hasta hace 5 años no lo sabían. Tenemos varias comodidades, por decirlo así. San Cristóbal de la Paz pues,
Tiene un área de 172 kilómetros cuadrados. Somos un pueblo pocomchí. En la parte industrial pues tenemos la Calzado Cobán, que nos ha apoyado bastante durante muchísimos años. Eso ha venido a sostener a muchas familias acá en San Cristóbal. En San Cristóbal Verapaz viven unas 70.000 personas. En este municipio guatemalteco se ha dado un fenómeno inverso a otros lugares de su entorno y del país. Sus jóvenes ya no piensan en migrar masivamente hacia Estados Unidos. Las razones hay que buscarlas en el desarrollo económico de la zona, que ha traído consigo la generación de empleo. La tranquilidad de San Cristóbal son las que no hay muchas delincuencias. Todos los jóvenes siguen aquí trabajando. Cuando compramos algo en la tienda, cuando ellos pongan sus negocios, compramos nosotros y ahí vamos creciendo poco a poco los demás, a los de la comunidad. Hay más movilización de vehículos, el comercio, por ejemplo, el mercado ha crecido. La mayoría está bien, porque con el hecho de que ya tienen un ingreso, es de que están bien. Se tiene el beneficio para cada uno de los colaboradores que con un mínimo de tener un año de estabilidad laboral ya se les dan financiamientos, empezar con la construcción de su vivienda, obtener motocicletas, vehículos. Uno de los factores de este desarrollo, de esta vacuna para frenar la inmigración, radica en las oportunidades que genera esta fábrica. Calzado Cobán lleva desde 1914 instalada en la ciudad. En la actualidad da trabajo a más de 800 personas que fabrican más de 1.200.000 zapatos anualmente. La mayoría de ellos, un 70%, por encargo de empresas estadounidenses. Yo cuando vine a la empresa, yo veía que aquí se trabajaba solo con gente del área de San Cristóbal, a lo mucho Santa Cruz. Hoy en día ya podemos encontrar gente de Santa Cruz, gente de Carchá, de Cobán, de Tactic. De 5 años para acá logramos duplicar la producción, de igual forma nuestros recursos. Empezamos 350, 360 personas y hoy en día ya somos alrededor de 800 personas. Todos los días en la puerta de la fábrica, decenas de personas hacen fila para entregar su currículum. Encontrar trabajo en Calzado Cobán es la garantía para alejarse de la tentación de emigrar. Yo estoy pensando, pero es un riesgo, porque si voy a Estados Unidos voy a dejar toda mi familia. Para salir adelante tengo que buscar un trabajo para que mi nena tenga todo lo necesario. Mi deseo mío es trabajar en esta empresa. Estoy luchando, ya metí papelería, pero espero en Dios que me salga adelante y que me den la oportunidad. Eso es lo que yo quiero y quiero luchar por mi familia. Isidro conoce muy bien la desesperación que lleva a los migrantes a dejar atrás su país y abandonarlo todo en busca del sueño americano. En 2003, cuando estaba decidido a marcharse, un coyote le estafó $10.000. Pero esos momentos dramáticos tuvieron un giro inesperado cuando encontró trabajo en la fábrica. 19 años después, se considera un hombre afortunado. Créalo que después del sueño de trasladarme o de irme a Estados Unidos, yo lloraba. Nos acostábamos ahí los 4, mi esposa, mis 2 hijos y yo lloraba. ¿Por qué? Porque no los quería dejar. Ese era mi sueño, tener algo, pues, tal vez no una gran cosa, pero por lo menos tener algo. Quería ir a mi casa, estar bien, tener sofá, mi tele, anhelaba una moto, un ejemplo, ¿verdad? Ahora tengo 3, pero hoy me doy cuenta que no hubo necesidad de abordar y hoy lo tengo acá y somos felices. Todas las tardes, Philippe Poisson, el párroco francés de San Cristóbal, celebra la misa. Nos cuenta con asombro que, aunque cada vez menos, le siguen pidiendo que rece por los vecinos que están camino de los Estados Unidos.
Por ejemplo, yo tengo intenciones de misa, ahí en la misa, para que nadie le pase en el camino, para que llegue a Estados Unidos. Entonces yo interiormente esta intención la transformo para que regrese sano. Que deberíamos ayudar a esa gente a quedarse en su país, porque lo que se van son fuerza laboral para el país, fuerza intelectual, fuerza científica, que podrían desarrollar su país, su propio país. Por eso alguien que se va, no se va por gusto de marcharse. La maestra del pueblo tampoco recomienda migrar a Estados Unidos. Entre sus alumnos puede ver las secuelas en aquellos cuyos padres marcharon hace años. Este niño que estudia acá y que su papá migró a los Estados Unidos, sí es una situación que no es la ideal porque es una familia desintegrada. Yo pienso que la separación, ¿verdad?, que tiene un hijo de un padre, pues en algún momento llega a afectar, porque ese niño crece sin la imagen de la figura paterna. Según datos del Instituto Guatemalteco de Inmigración, más de 27.000 personas abandonaron el país en el primer semestre de 2021, unas 300 personas al día. San Cristóbal Verapaz se erige como un oasis dentro de Guatemala para frenar esta tendencia. El apoyo de las empresas de Estados Unidos a esta región puede ser un magnífico ejemplo para Guatemala y otros países de Centroamérica. Yo considero que si existe más inversión, si existen más empresas dentro de nuestros países, no solo va a crecer nuestra economía como país, sino también va a evitar la migración hacia Estados Unidos. Para mí que siguen, la gente de Guatemala que siguen luchando, porque allá estando viajar a los Estados Unidos cuesta. Como consejo le digo que no, que lo piense muy bien antes de partir, porque a veces actuamos o tomamos decisiones muy rápidas, pensamos que Estados Unidos es la solución y no es así. No, nunca he pensado irme hacia Estados Unidos. Me encanta este lugar y tengo un trabajo, tenemos un lugar donde vivir. No cambiaría a San Cristóbal. Las nuevas generaciones de San Cristóbal miran al futuro con esperanza, una esperanza que pasa por darle la vuelta al sueño americano. Los sueños y las oportunidades puede que no estén tan lejos y se encuentren a la vuelta de la esquina. Bueno, como dijera nuestro presidente, este es un roadmap para los países de América Latina sobre cómo debemos hacer las cosas para lograr que nuestros habitantes puedan disfrutar de ese don que es la libertad y el desarrollo. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a doña Carmen María Torreviarte, que desde Guatemala nos va a hablar, distinguidísima dirigente empresarial. Bienvenida, doña Carmen María. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a empezar tal vez dándoles un poquito de contexto histórico de la fábrica. La fábrica está en la vía de San Cristóbal Verapaz. Tiene más de 100 años de estar en esa ubicación, 70 años desde que la tenemos en la familia. O sea que al final del día yo les diría que viene de un esfuerzo de 3 generaciones y arrancando la 4ª generación ya de la familia a empezar a ver los negocios y estar involucrados en la fábrica. Por estar en la ubicación en la que está, la verdad es que no ha sido fácil. En momentos ha sido un poquito contracorriente. Por transporte, por conseguir las materias primas, que lleguen las materias primas, que salgan los furgones. O sea, ha sido un poquito contracorriente, solo para que tengan una idea.
Nosotros estamos exportando a diferentes partes de la región, incluyendo Estados Unidos, desde los años 70. Sin embargo, el teléfono no llegó a la planta hasta adelantito de los 80. O sea, ya estábamos exportando y no teníamos línea de teléfono en San Cristóbal. Todas las comunicaciones eran por radio. Eso también ha hecho que de alguna manera nos integráramos en que está la fábrica, tiene la tenería, que es la que curte los cueros para la fábrica de calzado, y en la ciudad hay una pequeña hulera que es la que le produce las suelas. Esa dificultad de poder conseguir las materias primas localmente, en algunos casos nos hizo ver de integrarnos. Nuestros colaboradores realmente están comprometidos con la calidad y con el producto que se hace. Y nuestra rotación de personal realmente es muy baja. O sea, en promedio la gente trabaja para nosotros 20, 25, hasta 30 años. Hemos tenido en casos varias generaciones, o sea, hasta el papá con el hijo y uno que otro caso se nos han juntado el abuelo, el papá y el hijo trabajando. O sea, realmente hasta dentro de la parte productiva se vuelve un poquito familiar el entorno en el que estamos. Mi abuelo nos dejó ese legado que era muy importante, que donde tuviéramos los negocios teníamos que estar y participar de las comunidades y la sociedad. Si ustedes se pueden imaginar, esa vía en los años 60, pues no había educación. Entonces mi abuelo llevó a las monjas de San José de la Montaña para poder generar educación en la comunidad. Algo que el video no menciona, pero realmente esta vía de San Cristóbal y sus habitantes tienen en promedio un nivel educativo más alto que el resto de las vías similares o de las regiones similares. Una es que y hay varias razones. Una es que efectivamente llevamos educación, pero la más importante creo que al final del día es que para poder trabajar en la fábrica se necesita que tengan el 6º grado o 3º básico. Entonces, eso automáticamente hace que no dejen de estudiar los niños ni las niñas, porque si no pierden la oportunidad de poder trabajar en la fábrica. Otro dato interesante es que el 25% de nuestros colaboradores son mujeres y como ustedes pudieron ver en el video, en diferentes niveles. O sea, tenemos desde los niveles de costura y de pespunte hasta niveles gerenciales y de supervisión. O sea, lo cual en un área del interior de Guatemala es valioso también porque le genera un impacto a esa comunidad. Lo otro que yo creo que no se mide, que es interesante, es que aquí la gente mide, o yo mido por lo menos, el tiempo en el que se toman en llegar al trabajo. O sea, la gente aquí se toma minutos para poder llegar a trabajar, no horas. Y eso al final del día se vuelve valioso porque la gente puede convivir con sus hijos. Entonces, cuando mencionan que hay menos violencia, también tiene mucho que ver que las familias logran compartir más. O sea, no son padres ni madres que salen a las 5 de la mañana y llegan a las 8 de la noche porque se pasaron 2 horas o 3 horas en un bus. Es gente que realmente logra salir temprano y dejar a sus hijos en las escuelas o listos para irse a las escuelas y regresar temprano a sus casas. Entonces hay una mayor convivencia familiar que se vuelve muy importante en estos tiempos también. La otra que creo que es importante es que buscamos tener relaciones con nuestros clientes de largo plazo. O sea, cuando buscamos exportar es tener ese vínculo con las empresas con las que estamos exportando. En Miami tenemos una distribuidora que distribuye la marca Rino. Tenemos más de 40 años de estar trabajando con ellos. Y la verdad es que eso ayuda también muchísimo a poderle dar un sentido a las inversiones que se hacen. Porque hay una relación de largo plazo y entonces es una buena relación para ambos. Del legado de mi abuelo que les mencioné de la educación, también viene la salud. Entonces, estamos muy involucrados en temas en nuestras comunidades de Alta Verapaz, en todo lo que tiene que ver con educación y salud, cómo mejoramos la educación de
del departamento, digámosle, principalmente de las áreas donde estamos más cercanas, y cómo vamos también mejorando la salud. En Alta Verapaz se conoce mucho porque es un departamento donde hay mucha desnutrición infantil. Entonces nosotros sí le damos mucho seguimiento a nuestros colaboradores y a los hijos de nuestros colaboradores para que realmente esos niños crezcan sanos, para que nos vayamos apoyando en romper ese ciclo de desnutrición que existe en Alta Verapaz. Entonces, al final del día, yo les diría las grandes oportunidades que hay, que yo veo en Guatemala, de la generación de un empleo formal en áreas que no sean metropolitanas, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Esas inversiones, si se logran tener a largo plazo, generan o potencializan el desarrollo en educación, en el desarrollo urbano, en comercio, porque al final del día el tener a los colaboradores ahí trabajando ha generado una dinámica de comercio y de servicios adicionales que ha generado otro tipo de bienestar, de educación y de cultura. Lo que se ha vuelto, digámosle, común hoy día del nearshoring, que se oye mucho, realmente es un gran potencial para Guatemala, y el poder reducir o disminuir la migración, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero sí creo que es importante verlo desde el punto de vista de largo plazo. O sea, el nearshoring que funcione 2 o 3 años no funciona. O sea, hay que hacer inversiones, y esas inversiones realmente, si se hacen a mediano y largo plazo en las áreas del interior de Guatemala, pueden ser muy fructíferas y muy positivas. Nosotros, a raíz de este nearshoring, estamos invirtiendo en la planta. O sea, sí nos han venido más pedidos, y sí estamos generando inversiones y creciendo la planta. Eso va a impactar en una generación del 30 al 50% más de colaboradores dentro de la misma planta que ya tenemos en la vía. Y como ustedes pueden ver, estamos empezando a generar migración interna. O sea, está empezando a llegar más gente de comunidades que están un poco más lejanas, siempre no tan lejanas, pero sí ya empieza a haber un poquito de migración interna nuestra en Guatemala, que también es buena. En resumen, ¿qué les puedo decir? Que el tener una industria en el interior es un generador de impacto de oportunidades, y por lo tanto realmente ayuda a detener la migración. Pero al final del día creo que lo importante son todas esas oportunidades que se pueden generar en Guatemala estando en el interior. Gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen María. Excelente exposición, gracias. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra a don Rodrigo Arenas, que es el presidente del diario República. Rodrigo Arenas nació en Guatemala en 1975, tiene una licenciatura en Administración de Empresas, además es empresario, fundador de Habitare, Desarrollo, y emprendedor cívico y activista. Es cofundador y presidente del Movimiento Cívico Nacional en Guatemala, que comenzó en el año 2009. El Movimiento Cívico Nacional es una organización sin fines de lucro que promueve la participación ciudadana activa y responsable en los asuntos nacionales. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias al Instituto por recibirnos hoy acá, muchísimas gracias don Tomás, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Una aclaración importante, ya no soy activista desde hace 4 años, ahora solo me quedé como periodista y empresario. Realmente para mí esto es un sueño hecho realidad. Nació, esta pequeña historia que ustedes vieron de 9 minutos y medio, nos tomó como 4 años hacerla. Desde que yo tuve la fortuna de conocer esa impresionante fábrica en San Cristóbal, Alta Verapaz. Tengo la suerte de que mi esposa es sobrina de uno de los directores principales, y pues el papá de él era un muy buen amigo de mi abuelo. Y cuando conocí esa fábrica en ese lugar tan remoto, me quedé impresionado,
porque en Guatemala tenemos 340 municipios como ese municipio de Alta Verapaz, como ese municipio de San Cristóbal, Alta Verapaz. Tenemos 22 departamentos y tenemos 17 millones de isidros. Tenemos 17 millones de guatemaltecos que lo que quieren es trabajar, que lo que quieren son oportunidades, que hemos permitido que metan en la cabeza un montón de ideas equivocadas, pero que ha sido nuestra culpa, porque realmente cuando uno conoce a los Isidros, cuando uno conoce a los Emilios, a las Claudias, a los Abelinos, lo que quieren es trabajo, lo que quieren es oportunidades. Seamos honestos, la migración nunca va a parar en el mundo, pero yo creo que hay dos tipos de migraciones. Está la migración voluntaria, los que se van de su país a otro país porque quieren, por buscar mejores oportunidades, por cambiar estilos de vida, pero lo hacen voluntariamente. Y está la gente que migra, como los cubanos que mencionaba don Tomás, como los haitianos que están también emigrando, hoy los ucranianos, los guatemaltecos, algunos hondureños, algunos salvadoreños, que no quisieran migrar, que no quisieran dejar a sus hijos detrás, a su esposa detrás, a su familia detrás. Pero no hay oportunidades. Y eso es lo que a América Latina le falta. Necesitamos mucho más fábricas como Calzado Cobán. Necesitamos mucho más empresarios como la familia Torreviarte. Necesitamos mucho más gente que crea en su país y que construya esos espacios en donde se dan las oportunidades. Hace 4 años, yo cuando conocí esta fábrica, vi algo que digamos, me pegó algo muy de frente, y fue, hemos ganado la batalla de los datos y de las ideas. Casi ningún ser humano en su sano juicio dice que la libertad no es la mejor forma de vida. Casi ningún ser humano en su sano juicio dice que la democracia, aunque sea el menos peor de los sistemas, sigue siendo el mejor de los sistemas. Pero hemos permitido y hemos perdido la batalla de las historias. Hemos dejado que otros cuenten las historias. Y veamos hoy América Latina y todo este movimiento político que se está dando hacia el socialismo. Y es un movimiento político lleno de historias, equivocadas, mal dirigidas, muchas manipulando a los jóvenes sobre todo, pero al final del día son historias. Chile es el mejor ejemplo. No existía mejor país en América y probablemente Chile estaba de los 10 países en el mundo con los mejores cambios de indicadores sociales y económicos. Pero perdieron la batalla de las historias. Estos chilenos desde el 2005-2006 empezaron a meterle a la juventud chilena de que el problema era la desigualdad, de que el problema era la constitución de Pinochet. Y hoy están, pues bueno, arrancando lo que esperemos no sea el principio de una larga noche. Entonces, yo lo que les quiero decir hoy acá, y para mí lo que más fuerte me llevo de este video, y le agradezco muchísimo a Manuel de haber agarrado el concepto, es que necesitamos cambiar la narrativa. Necesitamos decirle a nuestros jóvenes que lo que tienen que hacer es buscar oportunidades. El que quiere puede, y el que la busca la encuentra. Pero también necesitamos decirle a los empresarios y a los líderes políticos que lo que necesitamos son más fábricas como Calzado Cobán. Necesitamos más generación de empleo. Necesitamos más empresarios que se atrevan. Lamentablemente hoy en Guatemala estamos viviendo, igual que toda América Latina, una batalla ideológica que llegó a tal punto que había un evento súper importante la semana entrante con el Consejo de las Américas, donde iban a llegar empresas muy importantes de Estados Unidos a explorar alternativas de inversión y generar empleos y oportunidades para todos estos isidros que no quieren migrar, que no quieren venir a Estados Unidos, pero por un tema político, gente del Departamento de Estado les pidió que cancelaran el evento, del Departamento de Estado de Estados Unidos, por un tema ideológico, por un tema político. Estamos sacrificando las oportunidades de los Isidros, de los Emilios, de las Claudias, de los Abelinos. Claudia lo que dice es, yo solo quiero un trabajo para poderle dar a mi hija lo que necesita. Ella no quiere dejar a su hija detrás. Ella no quiere emigrar y arriesgar su vida y dejar a su hija en San Cristóbal, Alta Verapaz y venirse a Estados Unidos. Ella quiere encontrar la oportunidad que necesita
en San Cristóbal, Alta Verapaz. Y si necesita migrar, quiere migrar a la ciudad más próxima, pero quiere migrar con su hija en los brazos. Emilio también, lo único que quiere Emilio, dice, es, yo solo quiero trabajar, yo solo quiero un trabajo. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos dado hoy su tiempo, y bueno, espero que este sea el primero de muchas historias que nos ayuden a darnos cuenta que lo que necesitamos es generar oportunidades, creer en los Isidros y también apoyar y creer en los empresarios, como en este caso es la familia Torrollarte. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a don Rodrigo Arenas su intervención y le decimos tanto a usted como a doña Carmen María que el instituto de ahora en adelante se va a dedicar a diseminar esta buena noticia, porque yo creo que es la única buena noticia que hay en todo el hemisferio. Muchas gracias. Y realmente es un logro importante que hay que proteger, hay que difundir, y en el cual tenemos que desarrollar una narrativa nueva para la gente joven de América Latina. Muchas gracias. Y ahora para los comentarios del cierre vamos a pedirle a Carlos Sánchez Berzaín que tome el podio. Carlos Sánchez Berzaín, además de ser nuestro director ejecutivo, fue exministro de Gobierno de Bolivia, máster en Ciencia Política y en Sociología, es politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano. Gracias, Beatriz. Muchas gracias al Diario La República de Guatemala, al Nuevo Herald de Miami, a Hispano Post y a su director, don Manuel Aguilera, que es también el productor de este video que hoy día presentamos. Estas son buenas noticias de las que hay pocas, pero lo que tenemos que hacer es recuperar más buenas noticias y difundirlas, porque en la propia Guatemala y en Centroamérica y en América Latina hay muchas, en mi opinión, muchas Alta Verapaz. Hay muchos empresarios latinoamericanos, muchos Torreviartes, hay muchas repúblicas, hay muchos medios de comunicación que tienen la valentía de oponerse a la retórica, a la narrativa derrotista, pesimista, a la que nos acostumbran, para hacer de eso un mecanismo de manipulación política que lleva a la confrontación de los pueblos y que termina arrastrando a los pueblos a situaciones peores. Y el siglo XXI es un ejemplo de esto que les estoy describiendo. Miren nomás Venezuela, o miren a la propia Nicaragua, tan cercana a Guatemala. Miren cualquiera de los países donde a costa de narrativas populistas y de discursos engañosos se ha liquidado la democracia para construir dictaduras y establecer centros de crimen organizado o narcoestados. Porque para hacer eso lo que hay que hacer es liquidar la libre iniciativa, es constreñir la libertad, es generar la pobreza. Cuando la gente observa las crisis de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y dice, ¿dónde más van a ir? No aguantan, la pobreza es tan grande, la deuda externa es enorme, no tienen aparato productivo. Venezuela ha convertido, en los últimos años, la dictadura ha convertido a Venezuela en una crisis humanitaria, de donde casi 7 millones de venezolanos han salido, han salido expulsados, exiliados. Cuba viene haciéndolo desde hace 63 años y ha vaciado casi medio país. Lo mismo ha sucedido en el Ecuador de Correa, cuando tenía el sistema castrochavista allá, pasa con Nicaragua, pasa con Bolivia. ¿Y saben por qué pasa? Porque la pobreza, la miseria, el quiebre de la libre iniciativa, la destrucción de las empresas, de la producción, de la generación de empleo, es el negocio de las dictaduras. Porque cuanto más pobreza y miseria generan, más dependencia concentran. Y cuanto más dependiente es el ser humano, cuanto más dependiente es el ciudadano, la dictadura tiene más posibilidad de controlar y dominar. Empiezan dominando la cuestión económica, después dominan la cuestión comunicacional, dominan la educación, dominan la cultura, terminan dominando el alimento con las famosas cartillas de reparto de alimento
para después dominar inclusive la libertad, porque nadie puede salir de esos países que se convierten en países cárcel. Todo el mundo quiere salir y eso es lo que genera estos procesos, que son procesos de emigración que se generan por pobreza, por crimen, por inseguridad, pero que además son instrumentos de lo que se denomina guerra asimétrica, donde proclamado por el castrismo en la década, en el siglo pasado, desde la década de los 60, y reafirmado por el socialismo del siglo XXI o castrochavismo en el siglo XXI, la migración, el tráfico de drogas, el terrorismo son mecanismos para destruir el imperio. O sea, el narcotráfico para el castrochavismo y para el castrismo no es un delito, es un instrumento de lucha contra el imperialismo. Lo han proclamado así por décadas. La migración, manipulando la pobreza y forzando a la gente, es un mecanismo de presión para destruir el imperio y por eso generan este tipo de situaciones. Esta es la importancia de esta buena noticia que nos traen hoy día y de este documental. La importancia fundamental es la de atreverse a hacer. Y la importancia consiguiente es la buena noticia que trae el poder hacer y presentar un documental donde se demuestra que lo único que hay que hacer para evitar la migración, que evita al propio tiempo el crimen, que evita al propio tiempo el crecimiento de la pobreza, que le da al propio tiempo capacidad de autosustentación y que le da capacidad de sentir orgullo de lo que es una fábrica, una ciudad, una población, un país. Lo único que hay que hacer es atreverse y eso empieza porque nos atrevamos a decir la verdad. Y decir la verdad es decir, señores, el tema de defender la libertad es el secreto. El problema de la crisis migratoria tiene causas económicas, pero está altamente manipulada en el interés de generar este insumo de lo que es la guerra asimétrica, y hay que distinguir lo que es la emigración de lo que es el exilio. Porque los venezolanos que han salido bajo la dictadura de Venezuela en este siglo no son emigrantes, son exiliados. Es gente forzada a abandonar ese país porque simplemente no puede vivir ahí, porque si no la matan, la persiguen, no tiene que comer o no tiene cómo desenvolverse. Y son exitosos en el exterior. Los cubanos son un ejemplo desde hace más de 6 décadas. Ha pasado en su momento con el Ecuador, está pasando, eso es exilio. La migración es un fenómeno extraordinario y muy difícil. A la gente no le gusta emigrar. ¿Quién quiere irse de su casa si está bien? ¿Quién quiere irse de su pueblo? ¿Quién quiere irse de su ciudad si tiene condiciones para desarrollarse? Lo acaba de demostrar el documental, nadie. O sea, la manera de evitar la migración es defender la libertad y la democracia, y con la libertad y la democracia defender derechos humanos fundamentales, como son la libre expresión que practica la República, en este caso, el derecho de propiedad, la libre iniciativa, la fuerza de los pueblos para producir por sí mismos y poder aspirar a la riqueza y aspirar a la felicidad. Muchas gracias. Bueno, y con estas palabras damos por concluido el acto. Les damos muchísimas gracias a los presentes y a nuestros acompañantes cibernéticos y nos vemos la próxima semana en nuestro próximo evento. Gracias.